hay muchas tensiones, o siguen las tensiones dentro del mundo, del entorno geopolítico, con el Mar Rojo, los bloqueos, los ataques de los hutíes, esa zona que está, digamos, la infantería de marina de los Estados Unidos, o digamos las navieras de Estados Unidos, intentando aguantar y que la zona no se vaya de madre y poder que la mayor cantidad de cargueros posibles puedan transitar, que no es el caso. De hecho, se ha reducido un tercio el tráfico marítimo por la zona. Y bueno, hay muchas dudas con respecto a esto. Te quería preguntar si crees que, o cómo ves la situación en general, eso punto uno, y punto dos, si esto se mantiene en el tiempo, ¿ves impacto en la inflación? Ya no te digo en la inflación europea, sino a nivel global, por la importancia que tiene el canal de Suez. A ver, yo sobre la parte geopolítica no, no voy a entrar porque mis conocimientos son más bien escasos, pero sobre las posibles implicaciones macroeconómicas y sobre la inflación que esto puede tener, sí, porque creo que además conecta con el tan típico, tan común debate que hemos tenido durante los últimos años de si la inflación tiene un origen en causas de oferta o en causas de demanda. Y este, claro, si se materializa un estrechamiento de los flujos comerciales internacionales a través del canal de Suez o una desviación y por tanto un encarecimiento de los mismos, pues sería un caso típico de shock negativo de oferta y por tanto un shock negativo de oferta que impacta en la inflación, pero que a priori, en principio, parecería que no tiene nada que ver o que no guarda relación con un shock de demanda, ¿no? En términos teóricos, para diferenciar los efectos de un shock de oferta y de un shock de demanda, lo más sencillo es decir, en un shock de oferta, lo que sucede es que se reduce la producción, es decir, es un efecto que es un factor que contrae nuestra capacidad de producir bienes y servicios y precisamente porque encarece nuestros costes, porque hunde la productividad y por tanto reduce nuestra capacidad de producir bienes y servicios, los precios suben. Por tanto, menor producción y mayores precios. En cambio, un shock de demanda es un factor que lo que provoca es que aumente, o al menos que no decrezca, la producción de bienes y servicios y que además suban los precios, ¿no? Porque se recalienta. Entonces, claro, si uno mira la inflación que hemos tenido durante los últimos años, lo que ve es que la producción global ha subido y los precios también. Por tanto, ahí parece que predomina un cierto componente de shock de demanda. Pero es que además no hay que perder de vista que en ocasiones los shocks de demanda se pueden camuflar de shocks de oferta. ¿Por qué? Pues porque imaginemos que aumenta la demanda de automóviles. Si aumenta la demanda de automóviles, subirá el precio de los automóviles, pero no solo subirá el precio de los automóviles. Lo que ocurrirá es que si hay más demanda de combustibles, claro, estoy presuponiendo que son automóviles de motor de combustión, no eléctricos. Pero bueno, si aumenta la demanda de automóviles de motor de combustión, también aumentará la demanda de petróleo. Y si aumenta la demanda de petróleo, ¿qué sucederá? Subirá el precio del petróleo. Y si sube el precio del petróleo, habrá otros productos que usen petróleo que verán sus costes aumentar y como sus costes aumentarán, reducirán la producción porque no podrán vender más. Claro, este segundo factor, si lo vamos, cuando se mide, normalmente se suele atribuir a un shock de oferta, porque tienes menos producción y precios más altos, pero en realidad es consecuencia de un shock de demanda. Trasladado a la pregunta que me formulabas, es verdad que originariamente, si hay un conflicto que reduce los flujos comerciales globales, la inflación o el efecto que eso puede tener es inflación derivada de un shock de oferta, pero no perdamos de vista que en el conjunto del planeta hay un exceso de capacidad adquisitiva global que lo que puede hacer es acentuar todavía más ese shock de oferta y que parte de la inflación que vivamos no sea únicamente por el shock de oferta. Digo, si este conflicto pues, perdura en el tiempo y los flujos comerciales se hunden, ¿no? O por decirlo de otra manera, imaginémonos que este mismo conflicto se da sin esta capacidad adquisitiva global holgada. Pues lo que sucedería es que subirían los precios, pero menos y además nuestro poder adquisitivo tendería a reducirse y podríamos demandar menos. Pero como hay, por ejemplo, todavía en Estados Unidos ahorro acumulado del que echar mano para seguir demandando, aun cuando suban los precios, claro, si suben los precios por un shock de oferta, en lugar de gastar menos, a lo mejor se gasta nominalmente más desahorrando y elevando todavía más los precios. De modo que, y ya para terminar, podemos observar una inflación y decir, no, es que esto es por shock de oferta, porque fíjate, como se ha interrumpido el flujo comercial por ahí y han subido los precios, el 100% de esa inflación es por shock negativo de oferta. Cuidado, porque puede ser un shock negativo de oferta en origen realimentado
por ese shock de demanda que está latente por todo el ahorro acumulado como consecuencia de las políticas de estímulo durante la pandemia. Lo que quiero añadir con todo esto también, que me parece muy interesante todo el análisis que has realizado, la verdad, y que además es la foto en realidad que se ha visto y simplificar muchas veces los conceptos. Caemos en errores de decir, oye, esto viene por sobreoferta y ya está, y nos quedamos con ese titular, y no, hay que analizar las tripas por dentro, ¿no? De cómo está toda la situación. Pero viendo un poco todo esto, expectativas que está teniendo el mercado con respecto a la inflación, incluso se está descontando que la inflación puede caer por debajo del 3% no a muy tardar, por parte de muchos analistas y bancos de inversión en Estados Unidos y también aquí en Europa. Viendo todo este contexto que estamos hablando, ¿ves posible o crees que se están teniendo mucho en cuenta o poco en cuenta estos riesgos de cola que pueden aparecer? Ya no digo en esta parte, sino también pues en otros espacios geopolíticos. En Taiwán se han celebrado hace poco elecciones y vamos a ver qué pasa con todo esto. Es decir, que la geopolítica es un polvorín y ya no solo la geopolítica, sino que el comercio mundial pues se puede haber afectado por muchas situaciones. ¿Crees que estos riesgos de cola se están metiendo demasiado debajo de la alfombra? A ver, yo lo primero que me plantearía es por qué ahora, cada vez que tenemos un riesgo geopolítico en ciernes, estamos pensando en las consecuencias inflacionistas que puede tener o que va a tener y estamos temblorosos de que no pase nada en esta parte del mundo porque entonces volverá la inflación. Y hace 10 años no era así, porque la década pasada también hubo gran cantidad de conflictos geopolíticos, también tuvimos el petróleo por encima de $100 y eso no desataba una inflación global y generalizada. Entonces, si ahora somos más proclives a que cualquier cosita que salga mal en el mundo nos genere un recalentamiento de la inflación, quizá es porque tenemos una laxitud financiera y una laxitud fiscal en forma de acomodación de déficits públicos y también, aunque ahora en menor grado, claro, pero si bajan los tipos de interés ya no, de política monetaria también acomodaticia, que hace que ese shock, como decía, negativo, se absorba en forma de mayor gasto y por tanto mayores subidas de precios, ¿no? Eh, entonces, ¿están teniendo en cuenta los analistas todo esto? Pues creo que ni los analistas ni nadie puede ser conscientes ni puede prever el futuro de qué conflictos geopolíticos, por ejemplo, van a estallar en el futuro y si estallan, eso obviamente va a tener una incidencia en los precios. Pero no diría solo eso, diría que hay que tener presente la interrelación que puede darse entre bajadas de tipos, es decir, entre volver nuevamente la política monetaria acomodaticia, entre volver a abrir el grifo del crédito barato y esos shocks negativos de oferta. Porque, como decía, si tú vuelves a dar crédito barato, a lo mejor en el contexto actual no se te desatan los precios, o sí, habrá que verlo. Que no tenemos tampoco una capacidad productiva muy holgada, donde si aumenta el gasto inmediatamente aumente la producción. No, si aumenta el gasto, aumenta algo la producción y sobre todo aumentan los precios. Pero es que si además tienes un shock negativo de oferta, como decía antes, si la gente, cuando digo la gente me refiero a familias, empresas, administraciones públicas, en lugar de internalizar la subida de precios por shock negativo de oferta, lo que dice es, como mencionaba antes, echo mano del ahorro acumulado y compro más porque puedo pagarlo, o, dado que los tipos de interés están muy bajos, me endeudo más para hacer frente a ese shock negativo de oferta, sube el petróleo, por ejemplo, pues en lugar de reducir la producción en mi empresa, lo que hago es un crédito circulante para pagar el precio más elevado del petróleo, pues claro, ahí ese shock negativo de oferta se potencia, como decía antes, con un shock positivo de demanda que lleva a que la inflación verdaderamente se palpe y se generalice por toda la economía.